Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León en Querétaro, México, estamos aquí en su programa de Educación y Conciencia y bueno, pues hoy tengo el gusto de tener aquí un invitado que pues es especial porque bueno, ya hemos trabajado en conjunto con el gobierno y con el apostolado educativo de la diócesis, Luis Núñez Salinas. Él es el jefe académico de la Universidad de UNIVA de Querétaro, aquí en Campus Querétaro, y esta es una universidad católica, entonces tiene pues un toque especial que vamos a tratar aquí unos temas muy interesantes para todos aquellos que nos ven y que son escuelas particulares, pero que son especialmente católicas. Y bueno, pues también para las no católicas. Bienvenido, Luis. Gracias, Conchita, un gusto estar aquí, de verdad, en nombre de la institución, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues Luis tiene ahí una maestría, me decías, de estudios de la en historia de la, ¿no? iglesia, claro, por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, hicimos lo que es la maestría en historia y tuvimos la oportunidad de meternos en el campo de lo que son, vamos a llamarla así, las relaciones Estado-Iglesia. Ok, y precisamente de eso vamos a platicar. El tema que tenemos ahora pues es la cristología. Y a mí me gustaría que, bueno, pues ya el propio nombre pues, nos puede dar una definición, pero sí me gustaría que nos explicaras un poquito para todo el auditorio que tenemos, pues a qué se refiere este término. Bien, la cristología es el estudio de Cristo, pero tenemos que acotar muy bien este estudio en dos grandes vertientes. Lo que es el Antiguo Testamento, en donde estamos hablando de un Cristo Mesías, en donde estamos hablando de Melquisedec, en donde estamos hablando ya de la presencia de Cristo próximo a acercarse en el Antiguo Testamento de nuestra Biblia católica. Y luego viene la parte del Nuevo Testamento donde ya vemos a un Cristo vivo, en donde ya vemos con los evangelistas pues la trascendencia de la presencia de Cristo en la tierra, y luego tenemos otra serie de documentos ahí mismo en la Biblia que nos permiten hacer todo un estudio de la cristología, que son las cartas de Pablo, los Hechos de los Apóstoles, etcétera. ¿Cómo podría relacionarse con el ámbito educativo? Porque, bueno, finalmente la UNIVA es una escuela católica y, bueno, en Querétaro tenemos pues también muchos colegios que son privados, que son católicos. ¿Cómo se relaciona o el enfoque que ustedes le dan en este estudio de la cristología o conocer a Cristo? Pues que en la educación, ¿qué implica? ¿Qué tiene que ver con esto? Bien, aquí debemos entender cuando hablamos de cristología que el primer lugar donde se dan clases de Cristo es en la familia. Entonces la familia, iglesia doméstica, son los primeros maestros de la fe. Mamá es la maestra de la fe, papá es el maestro de la fe, y son los primeros que le acercan a los niños la presencia de Cristo, con un lenguaje muy amoroso de papá Dios, mamá María, el propio niño Cristo, Cristo Jesús, el niño Dios, con un saborcito muy interesante. Cuando nosotros estudiamos a Cristo, lo hacemos ya casi siempre más avanzados en la edad, casi siempre en la licenciatura o una vez que terminamos la licenciatura, muchos ya nos adentramos a lo que es un estudio teológico, un estudio bíblico, escuela para padres, pero vamos a hacer una pequeña analogía. Imaginemos que un médico va a querer ser médico, entonces termina su prepa y se mete a la carrera de medicina. Y en esta carrera de medicina le dan la teoría de cómo tener sanidad, cómo aplicar la sanidad. Cuando nosotros somos católicos sucede al revés. Primero nos enseñan a amar a Cristo, nos enseñan a amar a María, nos enseñan a amar a Papá Dios y después nos vamos a la teoría. Es como si estuviéramos aprendiendo un idioma u otra cultura. Hay que vivirla, hay que palparla, hay que tener una antropología para este proceso. Esta antropología de los niños que aprenden de Cristo, una vez que crecen y tienen sus carreras, es importante que se vayan acercando a una profundidad del estudio de la vida de Cristo para amarlo ya en la conciencia. Hay algo bien importante que debemos de saber de la cristología. Cristo se le estudia porque todos somos inteligentes, todos los seres humanos somos inteligentes. Y Cristo se nos entrega en amor, pero es un amor con inteligencia. Esto es, para yo poder amar a Cristo lo tengo que conocer.
Cuando soy niño lo siento, lo percibo, lo vivo. Pero conforme voy creciendo, las cosas de niño se me van quedando atrás y empiezan estos juicios. La Universidad Católica lo que hace es continuar el ejercicio de preparación en el conocimiento de Cristo que ya aplicaron las escuelas católicas, en el caso de Querétaro, en el caso de todo México, desde el preescolar, la primaria, la secundaria, la educación media superior. Cuando accesan a la universidad, lo que hace la Universidad Católica es continuar con este estudio, pero ya de la fe y de la ciencia. Si nosotros queremos resumir rápidamente esto es, la cristología es la teoría y el cristocentrismo, esto es, la vida en donde Cristo es lo más importante, es la práctica. Pero es importante que la práctica madure con la inteligencia de las personas hacia el estudio de conocer a Cristo. ¿Qué le conoceríamos a Cristo? Se pregunta la gente. Pues, ¿qué le podemos decir? Bueno, María es la primer maestra de Cristo. Entonces, María nos va a enseñar a amar a Cristo, con una gran ventaja que tiene María, la de mamá. Ser mamá, que a su hijo lo va a amar de facto por tenerlo, pero que se multiplica todo este amor al saber María que es el Hijo de Dios. Entonces, la primer maestra de, vamos a llamarle así, de lo que nosotros queremos tomar ejemplo es María. María que nos lleva a Cristo, que nos enseña a amar a Cristo. Por eso cuando hablamos de cristología, tiene que haber una práctica, que es la vida en donde Cristo es el centro de todo, y en donde el primer ejemplo de ser un maestro tendrá que ser María. Entonces ahí en los colegios o en la universidad es ya continuar esa vivencia y esa experiencia de Cristo, ¿no? Que tenemos cuando pequeños, porque las tenemos mucho, y que bueno, después la misma vida o las mismas modas nos van alejando, ¿no? Y de repente llegar a esa parte. Para poder hacer todo este trabajo tan interesante que tú dices de continuar conociendo a Cristo, porque me parece interesante y bueno, yo leía que comparan a Cristo, bueno, pues muchas personas, pues con Buda, con muchos líderes religiosos, ¿no? Pero decían que Él es el único anunciado. Ningún otro anunciado. Y eso me parece que pues le da la diferencia, tú lo acabas de decir, el Antiguo Testamento, cuando ya se espera, y después ya de un Cristo vivo, ¿no? Sin embargo, en el colegio o en la universidad, cuando ya tú tienes jóvenes de pues 18 para arriba, ¿no? Ya gente que, como dices, cuestiona, pregunta, debe de estar preparada el profesor o el docente pues para contestar esos cuestionamientos. Y además algo bien importante, dar testimonio, porque si no, pues no la creen, ¿no? Entonces, ¿qué perfil tienen ustedes en la universidad para un profesor que quiere entrar a la UNIVA, la Universidad Católica? ¿Qué perfil se necesita para que, pues no solamente en la materia, porque vemos que esto pues va a estar en mis relaciones interpersonales, en la entrega de mis trabajos, en lo que yo voy a estudiar o en todo el ámbito educativo que voy a estar ahí, pues va a tener que estar Cristo al centro. Entonces, ¿qué tipo de maestros? ¿Cómo es el perfil? ¿Cómo escogen ustedes a un docente en la UNIVA? Lo primero que hay que considerar en el caso de UNIVA, la Universidad Católica, es que nosotros estamos constituidos por un documento de San Juan Pablo II que se llama Ex Corde Ecclesiae. Esta es una constitución apostólica que surge el 15 de agosto de 1990. En este documento nos otorga San Juan Pablo II una serie de directrices a seguir, pero si nosotros observamos el documento, vamos encontrando que es una guía de amor, que es una guía de caridad, hacia ver a los alumnos a iguales a nosotros. Estas personas que van a tener en un futuro las manos de México. Yo creo que la educación ha perdido esa perspectiva. No digo que toda, pero la educación ha perdido esta perspectiva de que el futuro de México que nosotros queremos está en las aulas, está en esta chiquilla de trencitas, en este chiquillo de pantalones rotos, en este chiquillo juguetón de primaria, de preescolar y de secundaria. Ahí está el futuro de México, porque, bendito Dios, los católicos hablamos de una gran esperanza, y esa gran esperanza es la mejora de estos chicos que solo se puede llevar en el campo educativo.
Con esta Constitución Apostólica, la Universidad Católica se adhiere a ella totalmente, tanto en el pastoral educativo, tanto como en sus propias directrices de guía, en donde el ejemplo propio de la Universidad Católica es la vida de Jesucristo. Por eso cuando hablamos de Cristología y de Universidad Católica, están inmersos los dos grandes campos ahí. ¿Cómo escogemos a los docentes? Indiscutiblemente que la regla básica va a ser que tengan los grados académicos que les permita, de acuerdo ya a la estandarización de México. En el caso de México tenemos una FIMPES, que es una federación que permite darnos una serie de normas y reglamentos hacia el maestro que va a dar en licenciatura, deberá tener la licenciatura y el grado de maestría. El que da en maestría, que es un posgrado para la gente que no es de México, en México una maestría es un posgrado, quien da clases en un posgrado deberá de tener el posgrado de la especialidad y el doctorado, el grado inmediato superior. Por eso la Universidad Católica, en lo que tiene que ver con los grados académicos, está puesto ya el como documento, ¿no? otra Exactamente. universidad. Ahora, ¿en qué nos fijamos en un docente? Es de verdad un trabajo bien fuerte por parte de los coordinadores de carrera, por parte de los jefes académicos del plantel, incluyendo el propio director y el rector de la Universidad Católica, establecer bien claro qué tipo de maestro tenemos. Para eso tenemos un documento que se llama el perfil del docente UNIVA, que es un documento que nos permite a todos adherirnos a esa normativa y poder generar en especial una persona con un corazón humano, una persona que profese la fe católica, una persona que se sienta amado por Cristo y por María Santísima, porque son elementos muy básicos del docente. Una vez que ya el maestro está con nosotros, es menester de la Universidad Católica capacitarlo en este sentido del acercamiento a la cristología, con cursos de teología. Tenemos un diplomado de teología que dura todo un año por parte del padre José Moreno León. Tenemos una serie de actividades que permite interactuar con los alumnos desde diferentes perspectivas y nos basamos mucho en un documento también de San Juan Pablo II, que es el de la fe y la razón. Este documento nos permite a nosotros dejar bien claro que el conocimiento no está peleado con la fe y que la antropología de las personas puede encajar perfectamente en cualquier área del conocimiento que ellos tengan. De tal manera que el docente se adhiere al Lex Cor Ecclesiae y se adhiere al documento del perfil docente de UNIVA, en donde marcamos específicamente lo que queremos de ellos. Y ya una vez que el profesor fue aceptado, ¿no? ¿A qué se compromete estando en la universidad? Bien, yo creo que el principal compromiso del docente de universidad y de posgrados y de doctorado en la Universidad Católica es a dar su conocimiento, a darlo de una manera, con una técnica y con una pedagogía. Yo quisiera aquí recalcar una cosa. Un maestro es aquel que estudió la carrera de normalista en México y obtiene el grado para dar clases en primaria, secundaria, matemáticas, español, según la especialidad del tema. Un docente es aquel profesionista que estudió cualquier carrera, arquitecto, derecho, contador público, administrador, y se dedica a dar clases. Entonces, la universidad tenemos más docentes que maestros. Entonces, nuestros docentes, una vez que ya han pasado los exámenes rigurosos que le hace la institución, psicopedagógicos, etcétera, etcétera, empieza a calibrar esa calidad humana que tiene, de que siempre base en los temas que él da en el salón de clase, la ética, la moral, la dignidad de las personas, y es bien importante. Nosotros somos una universidad que, bendito Dios, se nos acercan los chicos que quieren estudiar, los chicos que quieren terminar una carrera, pero que no se quieren distraer con otras cosas. Si nosotros le llamáramos aquí en México, nos caerían los mejores chicos de las preparatorias, nos caen a la Universidad Católica, y estoy seguro que lo mismo le pasará a la Anáhuac y lo mismo le pasará a la Universidad Marista, porque somos universidades que atraemos a estos chicos que quieren un plan de vida, que a lo mejor su familia, como la de todo mundo, no les ha ofrecido una perspectiva de Cristo, y la Universidad Católica les da una perspectiva de Cristo dentro del salón, con el ejemplo de sus docentes, que se procura siempre sean ejemplares en el área antropológica humana, y aparte que le den un conocimiento, de tal manera que cuando egrese el alumno tenga su carrera,
su formación humana, su formación en deportes y en cultura, su formación en el idioma, que es importantísimo hoy en día, pero trascendentalmente que sea una mejor persona, un nuevo ser para ser. Ok, pues mira, vamos a un corte y regresamos ahorita en un momento más aquí con ese tema tan interesante que estás mencionando y nos vemos ahorita en un momentito más. Regresamos. Continuamos aquí en su programa Educación y Conciencia y bueno, pues estábamos precisamente con el tema del compromiso que tiene el maestro, el docente, de dar ejemplo, ¿no? Y ese ejemplo pues se da, yo creo que dentro y fuera de la institución, ¿no? Porque yo he comentado muchas veces que nosotros, los que nos dedicamos a la educación, tenemos una gran responsabilidad en cuanto a nuestro ser como personas. O sea, no puedo ser una persona dentro de la escuela y saliendo, ¿no? Es decir, es mi vida privada, puedo tener pues el relajo, el irme a los antros, pues no sé, desmedirme, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí sí tengo que ser muy congruente con mi vida dentro y fuera de la institución. Y esa es una diferencia que se hace de muchos otros docentes. O sea, no puedo yo, estoy educando, pues yo tengo que ser modelo a seguir, ¿no? Entonces, es complicado cuando somos docentes. Bueno, de otras instituciones pues tenemos valores, ¿no? Se puede decir todos tenemos valores, pero es muy distinto el tener los valores universales a realmente tener nosotros a Cristo como en el centro. Yo siempre cuestionaba, me acuerdo hace muchos años cuando era adolescente, ¿no? Que cuestionas mucho esa parte. Y yo cuestionaba mucho a mi mamá y le decía, mamá, ¿qué tal que estamos en la religión equivocada? ¿Qué tal que no existe, no? Y mi mamá me decía, el tiempo te va a dar la razón, yo te digo que no estamos en la religión equivocada, pero vas a vivir la experiencia que te va a dar la certeza de que estás en lo correcto. Y efectivamente así fue. Tuve varias experiencias de Dios muy bonitas, muy agradables, en donde te da certeza. Pero además, hoy por hoy, en todo lo que he visto, cuando yo tengo dudas de qué voy a hacer, qué hago ahora con este papá, qué hago con este alumno, ¿no? Con esta familia, ¿qué hacemos con esta familia? ¿Cómo le hacemos? Pues siempre es el ejemplo, Cristo, ¿no? A ver, ¿qué haría él? Yo creo que el docente cuando comienza, reitero, el docente, el que tiene su carrera y se mete a dar clases. Yo creo que el docente tiene una etapa evolutiva adentro de cualquier institución educativa donde él dé clase. Las primeras clases que él va a dar van a estar dotadas de su gran conocimiento que lo va a legar a borbotones. Y los chicos se van a quedar maravillados con esa gran fuerza. Conforme él va creciendo en la institución, se va dando cuenta que toda esta gran explosividad de las primeras épocas cansa, porque siendo un buen maestro le van a dar 14, 20, 25 horas a la semana y esa gran explosividad se pierde. Aparte los años, pues también te pierde y tu crecimiento como persona, pues no es lo mismo dar clases a los 26 años que darla a los 45 años. Hay una brecha ahí generacional. Pero también este maestro en cualquier otra institución se va formando y se va generando una perspectiva de su conocimiento, lo dosifica, genera pedagogía, genera una serie de técnicas y avanza, ¿no? En la Universidad Católica sucede lo mismo, exactamente lo mismo. Llega el maestro a sus primeras clases con una gran explosividad y ahí es donde la Universidad Católica da la gran excepción, como seguramente lo hacen las universidades católicas de todo México, incluyendo las de inspiración cristiana y las de todo el mundo, en donde les mostramos que esa gran explosividad puede ser canalizada junto con el amor de Cristo y de María hacia una exploración de la persona, en donde nosotros ya le vamos a decir, a ver maestro, todo lo que sabes, dáselo, con tu técnica pedagógica, entrégalo, pero no olvides que está María y está Cristo contigo. Y ellos te pueden dar a ti todavía
mayores dones para que mejores tu capacidad de relación humana con ellos. Y tú te vas dando cuenta cómo los maestros, en el caso de la Universidad Católica, y hablo a nivel nacional, la Universidad Católica a nivel todo el país, nos vamos dando cuenta cómo los mejores maestros ya nos los prestamos. Los de Guadalajara vienen a Querétaro, algunos de Querétaro a León, los de León se van a Guadalajara y nos prestamos a los mejores maestros porque ellos se convierten en baluartes. La Universidad Católica permite que cada graduación, cada grupo de cada carrera tenga un padrino. Y tú también como universidad vas viendo que el padrino se va repitiendo, que es la misma persona para diferentes generaciones que ya se llevan de 4 a 5 años. Y nos vamos dando cuenta que este maestro está creciendo. ¿Cuándo nos duele? Pues cuando se van a otra institución. Claro. Cuando otra institución les ofrece un trabajo, un proyecto de vida, y entonces él nos dice, pues me tengo que retirar. Pero nos quedamos contentos porque la semilla ya se sembró, claro, porque ya se hizo en él tierra fértil. En la Universidad Católica, el docente debe de ser un tutor, debe de ser un acompañante, debe de ser un investigador, debe de ser alguien que pare con el chico y le diga, ¿qué te sucede? ¿Por qué no estás acreditando? ¿Cuál es tu dolor de persona? Y incluimos en toda la Universidad Católica una serie de apoyos para los alumnos, que es un psicopedagógico, que es un consultorio nutricio, que es un consultorio médico. El chico está cubierto, de tal manera que no deberá de tener ningún problema, siendo que lo más importante del trato del docente hacia el alumno es como una persona, como una persona. Y eso le ayuda mucho. Somos grupos pequeños de 15 alumnos por salón, así es nuestra pedagogía interactiva. Y eso permite también al maestro tener una cercanía. Y hoy con las redes sociales que te platico, los correos electrónicos, los grupos de WhatsApp por salón, todo se maneja de una manera en donde la persona es lo más importante. Por eso cuando nosotros hablamos del diferencial de la Universidad Católica, es porque somos personas dándole clases a personas que las reconocemos por igual. Aquí no hay que los jefes, que los coordinadores y todo. Eso es un trabajo administrativo que como una organización todos cumplimos. Pero es muy horizontal la permanencia en la Universidad Católica. Tú puedes ver al director del plantel metido en los salones, los jefes académicos atendiendo a la gente, los coordinadores cercanos, los tutores cercanos. Todos nos convertimos en tutores de los chicos. Por eso también cuando se van los chicos se quedan con una nostalgia, pero nosotros ya cumplimos. Yo siempre les digo, al egresado de una universidad católica, la sociedad le va a pedir una mochila muy pesada, que es la mochila de ser ejemplo de los demás que no lo son. ¿Por qué? Porque les decimos, porque vas a llevar una gran responsabilidad. Hablar de un abogado católico, hablar de un administrador católico, hablar de un ingeniero arquitecto católico, de un médico católico. Estamos hablando que deberán de ser ejemplos muy fuertes para la sociedad que logren permear, que gracias al amor de Cristo y de María Santísima se forjó un gran profesionista. Y yo creo que ese es el impacto que tendrá en la sociedad, porque platicábamos hace poco, ¿no? Pues nos sucedió con algunos proveedores de repente que tienes tú dudas y bueno, pues les pides un consejo, haces una consultoría ahí que dices, ¿qué podemos hacer, no? Y te dicen, pues vas a necesitar esto y esto y esto y te va a costar tanto, ¿no? Y pues de repente ves gente conocida tuya, de toda tu confianza, que también sabe, oye, fíjate que pues me acaban de recomendar esto y te dicen esto y esto no es necesario. Con esto tienes suficiente, ¿no? Entonces decíamos, ¿por qué el abuso, no? Como no sabes, bueno, pues te puedo meter varias cositas, ¿no? Y no lo vemos solamente en cuestiones tecnológicas que nos pasó eso a nosotros, sino tú vas al médico y de repente son una serie de estudios que no son necesarios, que a lo mejor con un simple diagnóstico como el médico lo sabe hacer sin necesidad de tanto, y sin embargo pues empiezan una serie de estudios y a veces pasa, ¿no? Yo tengo una conocida que entró a un hospital y le dijeron pues ya la tenemos que quitar la vesícula de urgencia porque esto corre peligro. Pero si a mí ya me la quitaron hace 30 años, ¿no? Entonces te quedas como, ¿qué pasa entonces con esa ética
que ya no puedes confiar entonces en un médico, ya no puedes confiar en un ingeniero o en un mecánico que dices, a lo mejor me cobró muchísimo y no era necesario, ¿no? Entonces, estamos como cayendo en ese mundo de desconfianza, de decir, bueno, ¿y con quién voy? ¿Quién me puede ser realmente honesto? Y yo creo que si formamos a las personas, así como tú dices, que con esa conciencia, ¿no? De no abusar, desde que sea más bien de ayudar y de apoyar al que pues va contigo y pues ahora sí que confías en esa persona, ¿no? Entonces, un abogado, ¿no? Tantos y tantos cargos tan importantes y profesiones de las cuales dependemos y que si no tienen estos principios, pues estamos pues en este mundo como estamos, ¿no? Con ciertos abusos que pues a mí me da mucha tristeza de verdad ver que yo ahora con quién me muevo, ¿no? Y tienes que repetir 3, 4 opiniones para ver si... Yo creo que la sociedad que vivimos hoy está permeada del relativismo, de este relativismo del no pasa nada, no sucede nada, claro. No hay consecuencias de nada. Por eso estos actos se llevan a cabo, ¿no? Yo creo que bendito Dios somos más los buenos y a nivel profesionistas creo que México goza de una capa de profesionistas éticos y morales de mucha fuerza, hablando de la moral como la persona y hablando de la ética con las instituciones. Claro. En la Universidad Católica sabemos que la realidad de México, pues hay algún sector a quien no le guste y habrá un gran sector de gente de muy buena voluntad, de muy buen trabajo, éticos y profesionales, y de verdad son ellos a quienes debemos de tomar en ejemplo. Claro. Indiscutiblemente, como en todo, hay buenos y hay malos, pero creo que los profesionistas egresados de la Universidad Católica tienen una formación muy clara. Los valores no se pueden enseñar, yo no puedo dar en clase valores, yo no puedo dar en clase, hoy vamos a aprender a cómo ser honestos. Esto es una larga cadena que viene desde la primera escuela de la fe, que es la familia, y luego pues todo su crecimiento como persona desde niño, adolescente, adulto, joven, hasta que llega ya a las edades mayores. Todo tiene que ver en un programa social, en un programa de pastoral educativo. Todo se enlaza, si tú te fijas, Conchita, todo se enlaza en un proceso muy interesante en donde todos estamos comprometidos con la educación y esta educación debe de ser espejo y reflejo de la familia. Claro. De tal manera que el docente cae en un compromiso bien fuerte. Se enfrentan a una realidad, tener que recordar los valores de la familia, pero a él se le deben de notar. Claro. Al docente de Universidad Católica se le debe de notar la moral, la ética, los valores, y los debe de transmitir combinados con el conocimiento de su materia. Y esa es precisamente la gran responsabilidad que se tiene, ¿no? Y no solamente de los católicos, sino yo creo que de todo. Pues el tiempo se nos va terminando. Recuerdo ahorita, ayer que fue Día del Maestro, pues te mandan muchos correitos felicitándote, pero me mandaron un video que me gustó mucho, donde los papás cuando tienen a su hijo es como una, no sé si tú lo viste, como una flamita, ¿no? Que le da vida y le da luz a este niño. Y los papás en las primeras etapas pues se dedican a cuidar esa flamita que no se apague, ¿no? Y cuando van a la escuela, el profesor es el que se va a encargar de cuidar esa flama, ¿sí? Y de hacerla incluso hasta crecer, ¿no? Y para que el día de mañana, pues este joven que se va de la universidad, pues tenga esa flama ya mucho más crecida, ¿no? Me gustó mucho eso de que somos como cuidadores de esta flama de estos niños y de estos jóvenes para que pues crezcan y verdaderamente sea este espíritu de ayuda y de buenas personas, ¿no? Como tú lo decías, siendo éticos, siendo personas, tratándonos como personas todos, ¿no? Entonces, yo quiero agradecerte mucho, Luis. Muy interesante el tema. Ojalá pudieras venir otro programa. Será un placer. Muy interesante todo lo que estamos viendo y bueno, pues ojalá que nuestro auditorio pues tome todas estas cuestiones, no solamente en las escuelas católicas, sino también esto puede ser, ¿no? En mi vida personal, aunque trabaje en una escuela que es laica, finalmente yo puedo dar ejemplo de que en mi vida Cristo está en el centro, ¿no? Y que me dirijo como Él quiere. Entonces,
creo que solamente así podemos hacer verdaderamente un cambio en nuestra sociedad. Pues muchas gracias, Luis. Al contrario, Conchita, muchas gracias. Y pues nos vemos la semana que entra en una emisión más de Educación y Conciencia. Hasta la próxima.